Saludos amigos, agradecido como siempre de su sintonía con esta propuesta de la noche por las frecuencias de Teleimpacto. Siempre recordamos seguirnos además en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Yo soy Manuel Jiménez y tengo una invitada de oro, como se dice popularmente. Vamos a conversar hoy con Lirian Bovea, socióloga de origen dominicana, catedrática de la justicia criminal en la Universidad de Pittsburgh, en Massachusetts. Vamos a hablar de la situación interna de los Estados Unidos, cómo esto está repercutiendo alrededor del mundo, y vamos a hablar con una persona que, como dije, conoce muy bien la sociedad en los Estados Unidos, y los temas que vamos a enfocar, yo estoy completamente seguro que serán de su agrado. Buenas noches, Lirian, ¿qué tal? Muy buenas noches, Manuel, y muchísimas gracias por esta invitación de nuevo a participar en tu programa. Me da mucho Bueno, gusto. bueno, gracias, gracias. Nosotros nos sentimos realmente orgullosos de tener que compartir contigo este espacio. Lirian, noviembre es un mes, si se quiere, crucial en este 2026 en Estados Unidos. Pero ¿hasta qué punto lo que están revelando las encuestas en el día de hoy, que reflejan una baja aprobación para el presidente Donald Trump, hasta qué punto esto podría manifestarse en favor del Partido Demócrata en las elecciones del de medio término de este noviembre? Me refiero para la elección a la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Lo primero que habría que señalar es que hay una alta expectativa dentro de los demócratas de ganar casi por seguro la Cámara Baja, que como probablemente sabrán está compuesta por alrededor de 435 representantes, y probablemente el Senado, que tiene 100 representantes, 2 senadores por cada estado. Entonces hay una gran posibilidad de que eso se dé y hay un gran entusiasmo. Obviamente se está muy consciente de cuáles son las limitaciones que podrían presentarse, y vamos a hablar de ella un poco más adelante. El escenario actual, me interesa destacar eso, es muy diferente de los anteriores. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar hay una conmoción interna entre los demócratas que es de carácter ideológico por un lado y también generacional. Está la emergencia del progresismo, o sea, los demócratas socialistas, como se definen acá en Estados Unidos, que están contestando la vieja guardia demócrata, ¿no? Como el caso de Schumer o el caso de Jeffrey, que son, digamos, pilares de la democracia, han sido muy importantes, muy determinantes dentro del Partido Demócrata, pero sin embargo ya representan una línea en muchos aspectos a nivel nacional y a nivel internacional, una línea ya que se considera superada de parte de los demócratas. Y hay incluso una demanda muy fuerte hacia los demócratas de que una vez ganen digamos, el Congreso o tengan la ventaja absoluta en el Congreso, tienen que pasar cuentas, tienen que revisarse en lo que es, sobre todo, el rendimiento de cuentas a los republicanos. Entonces, eso marca una diferencia. Por ejemplo, en el caso de la alcaldía, la presencia de Mandani en la alcaldía de Nueva York y más recientemente de Darialisa Ávila Chevalier en la Cámara de Representantes por el distrito 10, por el distrito 13, pero también por el distrito 10 y por otros representantes también que van a estar en la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja. Por el lado republicano, por otro lado, esos están divididos entre la línea dura trumpista y la vieja guardia republicana. Y hay dos factores que hay que tomar en cuenta. Por un lado, el éxodo progresivo de miembros de la vieja guardia, ¿no? Ya sea que han salido, han decidido no repostularse otra vez o que han sido destronados, digamos, por Trump, por el candidato trumpista.
Y hay también un declive nacional de las simpatías hacia Trump, hacia la política de Trump, interna y externa. El deterioro de la economía, la inflación que está por el cielo, ¿no? Con respecto a otros años anteriores, el descontento con los resultados de la guerra, todo lo cual afecta las circunscripciones donde los representantes republicanos han tenido mayoría y está muy preocupado por lo que va a pasar, por lo que podría pasar. Hay una pugna interna por la legitimidad de representantes con sus bases versus los candidatos leales a Trump. Por ejemplo, lo que pasó en Texas con Paxton, de la ultraderecha, corrupto, un misoginista, además reconocido, que fue incluso contestado por su partido y él fue respaldado por Trump contra Cornyn y ganó. Entonces, en esa situación el candidato más débil enfrentaría a un progresista, en este caso Talarico, y podría ser la primera vez en 20 años que un demócrata llegara a representar a Texas. Entonces, son situaciones muy específicas que no se veían en otros tiempos. Otro ejemplo del nepotismo es el caso de Carolina del Sur, donde el respaldo que Trump ha dado a Darling Graham para asiento de su fallecido hermano, recientemente fallecido hermano Lindsey Graham, está siendo fuertemente contestado también por varios candidatos republicanos. Entonces, para mí lo que será determinante es, en este caso, la participación electoral, lo que llaman el turnout, de verdad, y se espera que sea muy alto en el lado demócrata. Y Sí, por eso Trump está dando mucha presión para que pase el SAFE Act o la protección de votación que requiere prueba de ciudadanía y restringe las elecciones por correo. Y explícitamente él ha dicho que es la única forma que tienen de ganar el poder, es decir, haciendo fraude. Es la sí. única forma, lo dijo Lilian, él públicamente, que sí, tienen para ganar las sí, elecciones. disculpa, ha planteado un escenario interesante, pero en el caso de los demócratas llama mucho la atención lo que ocurrió recientemente en Nueva York. En Nueva York para las elecciones de las nominaciones al Congreso, incluyendo al Capitolio, sucedió un acontecimiento que en República Dominicana se le dio mucho seguimiento porque ahí pierde en la primaria demócrata Adriano Espaillá, un senador muy conocido en la República Dominicana. Pero eso llamó la atención de que hay en el Partido Demócrata todo un movimiento interno, es decir, ese movimiento progresista que podría replicarse igualmente en otros estados de los Estados Unidos. Entonces, ¿hasta qué punto ese movimiento podría representar una fricción interna importante en el Partido Demócrata con mira a las elecciones de noviembre? Precisamente eso confirma lo que dije al principio, que estamos en un escenario totalmente diferente, donde hay una fuerza interna que representa, digamos, intereses ideológicos o, digamos, tienen directrices ideológicas y generacional, porque estamos hablando de jóvenes, es un cohorte de jóvenes que están enfrentando al establishment, ¿no? Está enfrentando a la vieja guardia, como le decía yo. Y este caso que preguntas, que anotas de Adriano Espaillat, es un ejemplo más. Gracias por traerlo a colación, porque precisamente Adriano representa la vieja guardia, ¿no? O sea, ya ha tenido muchos años, décadas, digamos, en la posición en que está, pero sin embargo, digamos que defiende una agenda que ya no es la que necesariamente refleja las preocupaciones internas en Nueva York, en Estados Unidos, sobre todo con toda la conflictividad que existe actualmente entre, digamos, los judíos por un lado, los afroamericanos por otro y los latinos también por otro. Esa agenda es mejor representada por la candidata que derrotó precisamente a Adriano. Entonces ahí tú ves claramente cómo los demócratas están enfrentando un escenario diferente. Una cosa que a mí me parece, digamos, quizás
quizás es muy precoz decirlo, pero que a mí me parece interesante, es que la estructura bipartidaria del sistema norteamericano no ha permitido en ningún caso un tercer partido. O sea, ha sido muy difícil lograr que un tercer partido entre en la competencia, ¿no?, electoral. Sin embargo, yo creo que esta forma sería una cuestión muy interesante y hay que observarla, este proceso de crecimiento al interno del Partido Demócrata, de toda una fracción que tiene una cosmovisión diferente de la política, y me estoy refiriendo obviamente a los socialistas demócratas. Esto podría ser la alternativa, me parece a mí, de romper, digamos, esa tradición bipartidista que existe y que ha sido dominante en la política estadounidense. Tú hablabas, por ejemplo, de que Trump está preocupado realmente por la situación que tiene. Sabe que tiene una situación electoralmente difícil y ha estado auspiciando una serie de iniciativas en materia electoral, tratando de ver de alguna manera cómo puede enfrentar el voto demócrata. Tú hablabas, por ejemplo, de A la Safe Act. identificación, sí, pero también hay legislaciones que se están impulsando en estados para cambiar la representatividad por los distritos, me parece. Sí, hay lo que llaman aquí gerrymandering y la reformulación de los distritos electorales. Eso ha sido eso entra dentro del paquete que presenta también la Safe Act. Ellos saben que remodificando los distritos, aquellos subsecciones que tenían predominante, sobre todo, digamos, afroamericanos, y ahora, en este caso, los latinos, porque los latinos en las elecciones de Trump, que sacaron a Trump, jugaron a favor de Trump, sobre todo los latinos hombres, ¿no? Y eso fue determinante, pero a este momento esa población latina ya está absolutamente en contra de su voto original, particularmente por la política migratoria brutal que ha desencadenado Trump. Entonces, digamos que el elemento de migración, por ejemplo, ha afectado digamos, el tipo el tipo de elección que hicieron en un momento los latinos. Segundo, lo mismo para los afroamericanos en el sentido de que estos han sido siempre cooptados. O sea, estamos hablando de la mayoría son demócratas, pero han sido cooptados en la posibilidad de su voto, de ejercer su voto. Sin embargo, y esto de los redistritos es una forma de todavía de agudizar más esa exclusión de los votos afroamericanos y que el peso que puedan tener. Sin embargo, yo creo que también eso va a darle un tiro por la culata, como decimos nosotros, porque yo creo que el descontento es tan grande con respecto a la situación económica que está viviendo el país en este momento, que yo creo que aún en aquellos lugares donde han hecho redistrito para poder ganar, digamos, espacialmente el control, yo creo que hasta eso le va a ser un poco difícil. Sí, bueno, evidentemente que la política migratoria se ha recrudecido en las últimas semanas, incluso favorecido por decisiones de jueces que han vuelto a dar luz verde a la administración Trump para aplicar la vía rápida en esto de las repatriaciones de indocumentados. Pero si hacemos un balance rápido, 3 ciudadanos hispanos han muerto en los últimos días en operativos precisamente del ICE, de agentes antimigratorios. 2 han muerto a tiro, uno lamentablemente en un accidente mientras huía precisamente del ICE en Miami. Me parece que hay un cuarto que se suicidó en una cárcel y todo esto lógicamente tiene un impacto negativo para los republicanos. Sí, en otro momento hablamos sobre el tema migratorio y yo me acuerdo que apuntaba que el ICE se había convertido en una fuerza paramilitar.
ICE es una creación, se ha, digamos, reconvertido en un ejército federal bajo el mando del presidente. No cabe duda que está básicamente dirigido por el presidente. O sea, oficialmente ICE, y como pasa con el FBI, la CIA y otros organismos de ese tipo, Homeland Security, están bajo el comando del Ejecutivo, eso es cierto. Pero aún así tienen que presentar, digamos, sus acciones y sus planes ante el Congreso. En este caso, ICE ha estado totalmente al margen de cualquier tipo de check and balance, de balance, de chequeo y digamos, de seguimiento, monitoreo por parte del Congreso. Está bajo digamos, el deseo y el accionar del presidente. Es una fuerza paramilitar con esteroides, como yo le llamo. El Congreso, por ejemplo, acaba de aprobar 70 billones para ICE hasta el 2028. Y la Big Beautiful Bill, presenta el presupuesto más alto que ha tenido la burocracia, que ha tenido ICE con respecto a la burocracia estatal. En la época de pre-Trump, el presupuesto que tenía ICE era 10 billones, ahora estamos en 70 billones. Entonces, hasta el momento, ICE ha asesinado 10 personas, entre ellos 3 nacionales de acá, de Estados Unidos, que crearon mucha conmoción. En Minnesota 2 de ellos. Y precisamente por esa razón, ahora mismo, ayer, de hecho, por todo el revuelo que se ha creado, el gobierno, la administración Trump, eliminó o excluyó fondos por $1 billón a Minneapolis y a otro estado, Minnesota, Minneapolis y Minnesota, que han sido 2 estados que le han puesto mucho la cara al frente. Entonces, los casos más recientes de asesinatos que tú mencionabas, está Lorenzo Salgado, Araujo, en Texas, y Juan Sebastián Durán Guerrero en Maine, aquí cerca donde vivo, ¿no? Ambos ocurrieron en apenas una semana. Hasta marzo del 2026, 85 inmigrantes de los 68,000 que están bajo custodia de ICE han muerto por inadecuadas condiciones de servicio, por falta de atención médica y suicidio, como tú mencionabas, en los centros de detención. Entonces, es una situación muy crítica y es un panorama que se le presenta, sobre todo a la población latina, ¿no? Ha sido como quitar la venda, ¿no? De qué es lo que en realidad significaba cuando Trump ofrecía salir de lo peor de lo peor. No pues es posible que 68,000 personas sean lo peor de lo peor en este caso, ¿no? Trump ha pedido además 118 billones para el Departamento de Homeland Security y el FBI ha decidido no investigar los casos de miembros de ICE que asesinen a personas. Y de facto han creado una fuerza, como dije, paramilitar con permisividad e impunidad para matar bajo el alegato de autodefensa como un recurso legal que además elimina el escrutinio público. O sea, el FBI decidió que no iba a someter ningunos nombres ni ningunos casos para que se pudiese hacer un juicio, los juicios correspondientes. Por eso ellos crean la condición de vulnerabilidad, digamos, dentro del sistema. Ellos mismos crean la posibilidad, digamos, las condiciones de vulnerabilidad. Pero eso precisamente es también un elemento que puede salirle, como decía ahorita, el tiro por la culata, ¿no? Porque eso va a tener sus implicaciones. Sí. Te comparto un testimonio, si se quiere, personal. Una dominicana que estaba precisamente en proceso de regularizar su situación migratoria en los Estados Unidos, decidió por mutuo propio regresar al país. Y entonces me decía... Autodeportación, bueno, se llama. Sí, me decía, yo vivía una situación de incertidumbre. Si mis hijos salían, no sabía si iba a recibir la noticia de que fue arrestado. Entonces, esta situación que se está dando en los Estados Unidos,
¿cómo está impactando a los hispanos? ¿Cómo afecta a su diario vivir la situación de incertidumbre que le crea? Porque ya se está hablando de medidas que van incluso en contra de personas que ya tienen una residencia legal en los Estados Unidos. Absolutamente. Este Salgado, el mexicano que mataron, ya tenía 3 décadas aquí viviendo en Estados Unidos y no estaba ni siquiera, digamos, en la mira de ICE para nada. O sea, fue una situación en la cual pasó que hubo Se habla de un una confusión. malentendido. ¿Ah? Se habla de una confusión. Hubo una confusión en la cual, sin embargo, el miembro de ICE no sintió ninguna otra, no vio ninguna otra salida que pegarle un tiro. Entonces, esa es una situación que parecería inexplicable a la gente aquí. Nosotros tenemos esa experiencia, nosotros conocemos esa experiencia de la policía, ¿no? Matando personas que se van, que se escapan por temor, porque que tratan de evadir, digamos, la policía, y hay un tiroteo, ¿no? Y donde la policía mata al ciudadano. Esto es lo que está pasando ahora mismo con ICE. Entonces, frente a eso, hay muchísima preocupación entre nacionales y entre, digamos, latinos que están nacionalizados o que han sido o que han nacido aquí. Y también entre aquellos que están indocumentados. Porque es un desasosiego, como tú dices, o sea, ahí tengo también familia que están en condiciones donde tienen que planificar cómo es que van a manejarse, cómo es que si van a ir al trabajo o no van a ir al trabajo, cómo van a ir a Home Depot, porque Home Depot ha sido como ¿no? la figura principal, el espacio principal donde se ha capturado a muchos de los inmigrantes. ¿Qué es la estrategia que deben hacer? Y claro que esto crea muchísima tensión, muchísimos problemas, incluso de sostenimiento económico de esas familias. Pero también hay preocupación entre los nacionales y los nacionalizados latinos, que no, la idea de que te van a parar, la idea absurda, de hecho, que mencionó un miembro de la Suprema Corte, que dijo, no hay que preocuparse porque sencillamente lo van a parar y le van a pedir sus documentos. Y eso es todo, si no lo tiene, pues lo detienen. No, no es así. Ellos disparan primero y preguntan después. Entonces, la gente ya entiende que eso es lo que va a pasar y por esa razón se han desarrollado varias estrategias, ¿no? De cómo identificar un mapeo por dónde va a pasar ICE. Y también están los famosos estados, los estados que Trump los considera los estados que protegen a los inmigrantes y que van a tener van a ser penalizados por Trump económicamente, precisamente por considerarse santuarios de las políticas migratorias, Sí, perdón, de los inmigrantes. A raíz de estas últimas muertes, incluso hubo una información que se entendió como oficial de que se estaba instruyendo a la ICE para que no ordenara detener vehículos, que se limitara. Sí, pero simplemente, eso se echó. Pero al día siguiente, eso te va a decir el propio presidente Trump, en su cuenta de red social, dijo que no, que siguieran deteniendo vehículos. Sí, lo dijo a sí mismo, dijo no, o sea, él es inmune a las muertes que ha producido ICE por la línea dura que él está empujando. Y claro, eso ha sido muy, muy difícil también para el mismo procurador general y para digamos, el gerente de Homeland Security. Y por eso, cuando él anunció por su propia iniciativa de que iban a parar las intervenciones, las paradas de los vehículos, porque así fue como, no sé si recuerda, asesinaron a Good, la nacional estadounidense, que fue detenida en su vehículo y ella trataba de dar la vuelta para no enfrentar a ICE
Y el video muestra claramente cómo se acercan y le pegan un tiro desde la ventana. O sea, es una cuestión totalmente, es una violación total de los derechos humanos. Ahí no hay ningún alegato. Y con el caso de Salgado, se quería decir y se empezó a distribuir la idea de que él fue autodefensa, que él trataba de atropellar a las agentes. El video mostró que no fue esa la situación, todo lo contrario, que el tipo se quedó en su vehículo y lo aniquilaron a sangre fría, lo ejecutaron a sangre fría. Sí. Y eso fue, esos videos son los que han despertado precisamente en la población latina, sobre todo, no solamente la indignación, sino también la claridad en la necesidad de votar, de tirar su voto demócrata. Esta vez, no equivocarse de nuevo, dado que están enfrentados a la realidad. Sí. Bueno, si bien la situación es difícil en los Estados Unidos, parece ser que América Latina le brinda al presidente Trump otra cara. Vamos a hablar de este tema después de estos compromisos comerciales, Lila. ¿Cómo no? Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Ya es una realidad. El paso más corto entre el Distrito Nacional y el Sur está aquí. Nuevo paso a desnivel Plaza de la Bandera ya funciona con 4 carriles, sistema de drenaje pluvial integrado y 0 semáforos, garantizando un flujo continuo que conecta directo con el paso a desnivel Cruce de Pintura para mayor movilidad. El cambio se siente. Gobierno de la República Dominicana. Luego de una sesión extraordinaria el pasado sábado, la cual se extendió por más de 8 horas con amplios debates, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto que modifica varios artículos del Código Penal. Y este lunes el Pleno lo ratificó en segunda discusión, acogiendo 40 nuevas propuestas de modificaciones. Previo a su aprobación, la Comisión Bicameral presidida por Wandy Batista y una subcomisión encabezada por el senador Pedro Catrén estudiaron cada una de las propuestas recibidas por Secretaría Legislativa por parte de la sociedad civil. En ese sentido, la Cámara de Diputados estableció que cada institución proponente o persona recibirá una comunicación oficial detallando si su propuesta fue acogida o evaluada en el marco del proceso legislativo. Y el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, junto a la comisión especial que preside, Rogelio Alfonso Henao, escuchó al administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Kiko Tabar, en relación al proyecto de ley que regula los juegos de azar. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bueno, seguimos con Lilian Bovea, socióloga dominicana, catedrática de Justicia Criminal de la Universidad de Fitchburg, Massachusetts. Lilian, te decía que si bien la situación en los Estados Unidos evidentemente se torna difícil precisamente para los hispanos,
América Latina parece mostrarle otra cara al presidente Donald Trump. Las últimas elecciones ratifican, eligen gobierno o candidatos de derecha en toda América Latina, lo que evidentemente tiñe prácticamente el continente de una línea pro-Trump. Evidentemente que ese control geopolítico se reafirma con estas elecciones. Así es, el efecto Trump, le podríamos decir, ha tenido un impacto en la región y va a seguir teniendo un impacto considerable en la región. Fíjate, la doctrina de seguridad nacional que Trump hizo efectiva desde finales del año pasado, noviembre del año pasado, posiciona el papel que juega el hemisferio en su perspectiva regional de seguridad y de accionar, ¿no? O sea, Estados Unidos ha vuelto otra vez a declarar a las Américas una zona de influencia, una renovada zona de influencia del país, de Estados Unidos. Una figura que en cierta medida nos retrotrae al corolario Monroe de 1904, que precisamente se inició en la República Dominicana cuando Estados Unidos trataba de evitar que otras potencias europeas, en este caso, tuviesen la influencia que tenían a través de los bonos en el país y en la región. Entonces, ese corolario de Monroe durante el periodo de Roosevelt fue lo que motivó a Trump, que por cierto carece de todo tipo de conocimiento histórico, pero como le gusta toda la parte, ¿no?, donde puede sacar algún beneficio, provecho, identificó eso como, o sea, el hecho de la creación de zonas de influencia, de protección de sus zonas de influencia, para precisamente definir lo que sería su política. Entonces, él identifica los pilares de interés en la región, que son comercio, migración y narcoterrorismo, o ataque también al narcoterrorismo y al crimen organizado. Y atribuye a Estados Unidos el derecho de defender lo que considera son los puntos estratégicos de seguridad para el país. Y por eso explica la intervención en Panamá, digamos, la influencia en Panamá, la intervención en Venezuela y la situación que aún está en un limbo, ¿no?, con Cuba, pero que sabemos cuál va a ser el derrotero eventualmente, porque hay digamos, ha emplazado la administración Trump a través del ministro, el jefe del gabinete, Marco Rubio, ha definido que Cuba tiene que también ajustarse a las políticas que establezca Estados Unidos hacia ese país. Entonces, hay Estados Unidos se ha reatribuido el derecho de defender lo que considera son sus intereses en la región. Y la regulación del comercio y de los mercados en el intercambio con otras potencias. Por ejemplo, ya sabemos la posición que tiene frente a China, no tanto paradójicamente sobre Rusia, pero sobre todo China, que como se sabe, en las últimas décadas ha tenido, bajo el gobierno de Xi Jinping, ha tenido mucho interés en la región, sobre todo en el cono sur, pero también en el Caribe. Y eso es lo que a Trump más le preocupa. Y por eso es que se llama Don't Roll, porque él mismo lo definió su doctrina similar a la de Monroe en ese documento de la seguridad nacional, en el famoso doctrina de seguridad nacional. Sí. Perdón. No, el Caribe y América Latina, algo que no se entiende, mientras se presiona a Cuba para que busque un camino democrático, por otra parte se apuntala a Venezuela, un régimen de unas elecciones totalmente cuestionadas. Incluso pero eso ahí no se conoció. Ya, hay una falsa paradoja ahí. Yo diría, hay una falsa paradoja, porque en primer lugar, eso responde totalmente al espíritu
del carácter transaccional del presidente Trump y de su equipo de negociación y su equipo de trabajo, su anillo que lo circunda, ¿no? No es que no hay una lógica realmente o no es consecuente con el principio de establecimiento de democracias. O sea, eso no está en su agenda. Tampoco está en su agenda ser coherente o consistente con una línea que establece para unos, en este caso Venezuela, y para otros, en el caso de Cuba. Entonces, fíjate lo que pasó en Venezuela. En Venezuela, con todas las expectativas que había para que, digamos, de que un cambio de gobierno e incluso hasta llegar al punto de secuestrar al presidente in situ, ¿no? Que tenían los venezolanos, de que eso iba a crear el espacio para que se pudieran dar las elecciones libres y salieran los candidatos que el pueblo decidiera. Lo que pasó fue todo lo contrario. Lo que pasó fue que se dejó en el poder la misma infraestructura que existía política, ¿no? Y de poder político. Y lo que se hizo fue, más que todo, demostrar la capacidad que tiene Estados Unidos o digamos, el derecho que se ha conferido Estados Unidos de intervenir directamente en una nación extranjera, extraer su presidente de allí, independientemente de lo que uno pueda decir y pueda estar en contra de Maduro y de lo que fue el gobierno de Maduro. Yo personalmente no lo apoyo, pero sin embargo, lo que estamos viendo aquí es el acto de intervención que está haciendo Estados Unidos. La política Monroe y la política digamos, del garrote, ¿no? De si tú haces esto, yo te castigo. Y ese es el chantaje que él tiene, pues, que Trump tiene con la actual presidenta de Venezuela, que quedó en el poder y que, como sabemos, era la vicepresidenta de Maduro, ¿no? Sí. Bueno, parece ser que hay toda una política dirigida a favorecer candidatos o gobiernos que se inscriban precisamente en esa línea de Trump. Brasil es el próximo país en tener elecciones ya este año y Estados Unidos ya le puso aranceles unilaterales excesivos a sus exportaciones al territorio norteamericano. Lo mismo acaba de hacer también con Canadá, pero en el caso de Brasil, concretamente, esto parece tener una línea ya fijada en las elecciones que están en curso, sí. Sí, de intromisión, como acaba de pasar en Colombia, donde él tuvo incluso tuvo la ofrenda de apoyar, como si él fuese una fuerza interna colombiana, de apoyar al candidato de Spirella, ¿no? Fíjate, ahorita hablábamos de esta reconfiguración que se está dando, ¿no? Por la presencia y la presión de Estados Unidos en la región. Hay mecanismos que promueven eso. Y yo te voy a mencionar por lo menos dos mecanismos. Uno es el Escudo de las Américas, del cual República Dominicana lastimosamente forma parte. Independientemente de que yo entiendo que el presidente haya decidido tomar esa posición porque la considera estratégica, sin embargo, no son todos los países de la región que forman parte del Escudo de las Américas. Y segundo lugar, la intromisión en las elecciones, respaldando a esos candidatos. Como ya mencioné, pasó con Spirella contra el candidato de Petro, que tenía Petro, y las amenazas de los aranceles, ¿no? De aplicar aranceles. Hay una intensificación también de la cooperación militar a través de entrenamientos conjuntos en los casos por ejemplo, de Ecuador, donde tropas norteamericanas han estado en el terreno ecuatoriano para enfrentar el tema del narcotráfico. También se ha dado en el caso de República Dominicana, ha tenido históricamente relaciones de intercambio y de formación
de formación militar en conjunta, pero también se ha dado en otros lugares, ¿no? Y Venezuela, obviamente, ya sabemos que es un territorio tomado. Entonces, la promoción del uso de la fuerza en los países de América Latina y el Caribe y el mecanismo de alianzas con gobiernos de derecha y la militarización de esos digamos, de lo que es la seguridad nacional, ha creado una cosmovisión de ultraderecha y de derecha en América Latina. Entonces, hay la conformación de lo que yo llamo un ecosistema de conservadurismo, ¿no? Donde estamos en un ciclo de predominio de ese conservadurismo social y político, y tenemos el ejemplo de Flavio Bolsonaro en Brasil, que también está siendo apoyado, como sabemos, por Trump. Tenemos a Milei en Argentina, a José Antonio Katz en Chile, Asfura en Honduras, que es de extrema derecha, Keiko Fujimori en Perú, Daniel Noboa en Ecuador, como mencioné ahorita, y Despirela ha sido el último, ¿no? Digamos que es uno de los ejes. Bueno, de está esos está el caso paraguayo también. Paraguay también. O sea, hay un proceso digamos, como yo digo, de ecosistema, de creación de un ecosistema de conservadurismo, que en gran medida no solamente se apoya en la influencia y el soporte que le puede dar Trump en términos ideológicos y en términos de personalismo, sino que comparten también rasgos muy parecidos. Muchos de esos candidatos son candidatos extrapartidos que llegan ahí al poder precisamente por el populismo, un populismo de derecha, y se revitalizan en el poder y tratan de mantenerse en el poder a través de los mecanismos que aquí se están tratando de implementar, como dictaduras, ¿no? Neodictaduras, si tú quieres ponerlo en un sentido, porque obviamente todavía los teóricos la llaman sistemas híbridos, pero básicamente o democracias autoritarismos competitivos, que son básicamente estados donde existe formatos democráticos como las elecciones, por ejemplo, pero en verdad el control del poder sigue quedando en manos de ese populismo de derecha. Sí. Bueno, Lilian, hay dos temas que no podemos pasar por alto y vamos a abordarlo después de estos compromisos comerciales. La decisión que acaba de tomar Daniel Ortega en Nicaragua, pero también el conflicto en Medio Oriente, que tiene una repercusión mundial. Así que retornamos en breve. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Luego de una sesión extraordinaria el pasado sábado, la cual se extendió por más de 8 horas con amplios debates, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto que modifica varios artículos del Código Penal. Y este lunes el Pleno lo ratificó en segunda discusión, acogiendo 40 nuevas propuestas de modificaciones. Previo a su aprobación, la Comisión Bicameral presidida por Wandy Batista y una subcomisión encabezada por el senador Pedro Catrain estudiaron cada una de las propuestas recibidas por Secretaría Legislativa por parte de la sociedad civil.
En ese sentido, la Cámara de Diputados estableció que cada institución proponente o persona recibirá una comunicación oficial detallando si su propuesta fue acogida o evaluada en el marco del proceso legislativo. Y el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, junto a la comisión especial que preside, Rogelio Alfonso Henao, escuchó al administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Kiko Tabar, en relación al proyecto de ley que regula los juegos de azar. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Ya es una realidad. El paso más corto entre el Distrito Nacional y el Sur está aquí. Nuevo paso a desnivel Plaza de la Bandera ya funciona con 4 carriles, sistema de drenaje pluvial integrado y 0 semáforos, garantizando un flujo continuo que conecta directo con el paso a desnivel cruce de pintura para mayor movilidad. El cambio se siente. Gobierno de la República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Bueno, Lilian, Daniel Ortega, si siquiera ha sorprendido cancelando las elecciones de este año, las elecciones presidenciales en Nicaragua, y ha afirmado que en Nicaragua jamás volverán a haber elecciones. Eso, si se quiere, representa hasta un reto para la administración Trump. Sí y no. Digamos, sí, no, porque, digo sí, no, porque Trump entiende que, digamos, en cierta medida lo que Ortega está planteando es básicamente lo mismo que está planteando Trump aquí. No, parecería mentira, te lo planteo un poco irónico con la doctrina Monroe de que está hablando, sí. No solamente con la doctrina Monroe, sino con lo último que él acaba de decir, el Secure Act, lo que yo mencionaba anteriormente sobre cómo él declaró oficialmente que, y no tengo aquí el texto para decirlo, pero sus palabras fueron que si los republicanos pasan la acta de seguridad, Safe Act, que implica redistribuir los distritos, implica restringir las votaciones, implica no pedir garantías de que la persona ha nacido aquí, que tiene su cédula, no su cédula, pero su identificación como nacional, ¿no? Y incluso el intento que él trató de llegar, que no le resultó, de eliminar la enmienda 14 de reconocimiento de los nacidos en el territorio, todo eso él dijo, si eso se aprueba, si ustedes lo aprueban, no van a tener ningún problema con ganar las elecciones, no va a haber problemas con ganar las elecciones y sabrá Dios hasta cuándo podemos estar en el poder. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tú me dirás, en términos del discurso y en términos de el contenido de ese discurso, no existe una diferencia realmente entre esa declaración que ha hecho Trump y la declaración que acaba de hacer Ortega. Entonces, en ese sentido hay una línea de conexión. No es problema tampoco porque él en su, digamos, el gobierno de Trump y la administración de Trump entiende ya que a través de lo que hizo con Venezuela, podría aplicarse a Cuba también y podría aplicarse a cualquier otro país como Nicaragua, ¿no? Es muy preocupante para Nicaragua, para la democracia, lo que queda de las democracias latinoamericanas. ¿Por qué? Porque obviamente ha sido parte de un largo proceso de eliminación de derechos civiles y derechos humanos en Nicaragua. O sea, yo fui parte de la Asociación de Amigos de Nicaragua, que en el 78 estuvimos bregando aquí, trajimos incluso al mismo Ortega, lo llegamos a traer acá
estaba Chino Bujosa, había una serie de gente muy conocida en esa comisión de solidaridad con Nicaragua. Y yo llegué a ir a Nicaragua en el 79, en el momento del triunfo de la Revolución Sandinista. Oye, y la verdad es que hay una distancia. Para mí ha sido increíble ver cómo ha habido una degeneración realmente de lo que era el propósito inicial de esa revolución sandinista. Sí. Entonces es muy penoso para los nicaragüenses y también es muy penoso para la región lo que está pasando en Nicaragua. El desconocimiento de la ciudadanía de personas, o sea, convirtiendo personas en apátridas, el encarcelamiento, la aniquilación, es terrible. Pero honestamente estamos hablando de populismos y estamos hablando de populismo de derecha, pero también hay populismos de izquierda o que se presentan como de izquierda. En la práctica, para mí, no hay ninguna diferencia. Si tú estás promoviendo la exclusión de los derechos civiles de las personas y de los derechos de vida de las personas, para mí eso es una agenda de derecha, una agenda de ultraderecha, yo diría. Sí. Lilian, nos queda poco tiempo, pero quería preguntarte, ¿están llegando los cadáveres a Estados Unidos de soldados que mueren en el conflicto con Irán? Tradicionalmente la sociedad norteamericana ha sido muy sensible a estas escenas. ¿Cómo está repercutiendo este conflicto internamente en Estados Unidos? Tremendamente, y va a tener un impacto en las elecciones de medio término. La gente está harta, cansada, ya no da más con el hecho de que hay una tremenda inflación en este país. La gasolina está a $5 el galón, a $5 el galón, y en muchos estados, y se están invirtiendo millones diarios, trillones a nivel anual, en términos anuales, en la guerra con Irán, que es una guerra perdida, es una guerra absurda, es una guerra que nunca debió darse y se dio precisamente por la incapacidad tremenda de la administración Trump, que decidieron que aun cuando las condiciones no eran las indicadas para hacer un movimiento de ese tipo, lo hizo y quiere mantenerlo. Y ha venido de ahí, digamos, deteriorándose todo el argumento y deteriorándose todo el escenario de control. Lo que se ve es un fracaso más, como el fracaso de Vietnam, como el fracaso en Irak. Y eso va a traer también sus consecuencias, lamentablemente, para el pueblo norteamericano. O sea, ya se están sintiendo los impactos, no solamente en términos económicos, sino, como tú dijiste, en términos de las vidas perdidas, de jóvenes, sobre todo de jóvenes que no tenían por qué estar ahí, no tenían por qué pasar por esto, y no fue su decisión. Y también se está perdiendo todo el tema de la dignidad o de la supuesta fortaleza que tenía Estados Unidos. Es como yo mencioné en un artículo que escribí reciente, el rey está desnudo, básicamente. Lo que se está viendo es la incapacidad de Estados Unidos frente incluso y la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en términos generales, como digamos en términos como un regidor político a nivel global, ¿no? A eso me refiero exactamente. O sea, todavía tiene un poderío militar importante, algo que no se pero ha perdido lo político. No se ve una solución al doblar de la esquina, como se dice. No, absolutamente. Ese es el problema. No hay una solución. Hay un tranque, hay un impasse total. Y la cuestión es si las elecciones de medio término van precisamente a revertir, porque básicamente es el Congreso el que aprueba los presupuestos para la guerra, ¿no? Y sí, lo que ha sido, y eso yo quiero destacarlo, porque fíjate, se habla mucho de Trump. Trump es una figura, al fin y al cabo. El problema fundamental son los habilitadores, como yo digo, el Congreso, la Suprema Corte, que son los que deberían estar haciendo el check and balance que se espera en una democracia. Esos han fallado y esos van a ser responsables de lo que han hecho. Entonces yo creo que si hay un cambio en el Congreso, eso podría garantizar una salida de algún tipo. Bueno, buenos amigos, les anticipé que teníamos para hoy una tacita de oro y así ha sido.
Lilian Bovea, socióloga de origen dominicana, catedrática, bueno, imparte la Cátedra de Justicia Criminal en la Universidad de Pittsburgh, Massachusetts, Estados Unidos. Lilian, agradecido, muy agradecido de esta conversación, de esta entrevista muy interesante. Gracias de verdad. Gracias a ti por traer estos temas. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, por su sintonía. Solamente les recordamos que además de la frecuencia de Teleimpacto, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Yo soy Manuel Jiménez y solo me resta desearles muy buenas noches.